entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo para cada uno de ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Me da mucho gusto de poder saludarles una vez más. Y me da mucho gusto de que ustedes puedan sintonizar esta programación. Espero de que el tema de hoy sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Antes de dar inicio a este mensaje o a este programa de hoy, como siempre lo hago, voy a tener una palabra de oración para así invitar la presencia de nuestro Dios en nuestro medio y así poder pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, hoy día viernes, en las primeras horas de su santo día de reposo, le damos las gracias porque nos da la oportunidad de estar juntos nuevamente estudiando su palabra. Gracias, Padre Celestial, porque nos ha cuidado durante toda esta semana laboral. Nos ha protegido de todo peligro y de todo mal. Gracias por darnos la salud y la vida, y por darnos el privilegio, la bendición de poder escuchar su palabra. Bendiga este programa de hoy. Permita, Señor, que las personas que lo han de ver en estos momentos y aquellos que lo han de ver en otra oportunidad, sirva de gran enseñanza y conocimiento y pueda aclarar muchas dudas que podamos tener en nuestras mentes o en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir su palabra en esta hora. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí reunidos con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Gracias por sintonizar este programa cada viernes, estudiando juntos la Biblia. Si usted tal vez nos está sintonizando por primera vez, le exhorto a que entre a nuestro canal en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel. Suscríbase al canal. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted podrá estar atento cada vez que se suba un tema nuevo a este canal o a esta plataforma, o cada vez que esta señal esté saliendo en vivo, usted recibirá una notificación a su teléfono inteligente o tableta. También no se olvide de darle un me gusta a estos videos. Esto nos ayuda a que podamos seguir creciendo como canal, como plataforma, como ministerio, y así otras personas más puedan beneficiarse con estos estudios. También les exhorto de que tienen la oportunidad ahora mismo
de enviarle este enlace a cualquier persona que usted conoce, familiar, compañero de trabajo o compañera de trabajo, o tal vez algún hermano o hermana de la iglesia donde usted se congrega. Ahora mismo le puede enviar este enlace, todavía tiene tiempo, estamos apenas iniciando el programa para que así ellos también puedan beneficiarse con este mensaje. Agradecemos mucho su apoyo y sus oraciones para estos programas. Confiamos en el Señor que con su ayuda y pues el esfuerzo tanto de ustedes como de este servidor, juntos podamos llevar este mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos entonces a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, esta serie nueva que estoy abordando ya, hoy sería el tema número 3 de esta serie. Ya está el archivo preparado en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Lo único que usted tiene que hacer es entrar allí al canal y vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés en sus teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras y busque esta serie bajo ese nombre. ¿Quién es la iglesia? Y ahí podrá ver los dos temas anteriores. Entonces, el título del tema de hoy es un tema o un título muy interesante. Vamos a hablar mucho, vamos a abarcar mucho en esta hora. 2 iglesias, 2 mensajes. Este es el título de este estudio de hoy. Por favor, estén muy atentos o atentas. Voy a abordar mucho material en esta hora. Tengan sus libretas a la mano, sus notas de apuntes. No se olvide que estos temas ya quedan grabados en nuestras 3 plataformas que les acabo de mencionar y usted podrá entrar en su tiempo libre y poder volver a repasar este tema de hoy. Y pues no se olvide también, por favor, le pedimos encarecidamente de que comparta estos mensajes. Por favor, ayúdenos para que esta semilla del Evangelio se pueda esparcir en diferentes partes del mundo, como dijo Jesús, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bueno, 2 iglesias, 2 mensajes. ¿Con qué propósito Cristo estableció su iglesia? Esta es la pregunta que hemos estado contestando desde el tema número 1 y seguimos haciendo esta pregunta. Bueno, ahí está la respuesta. Fue establecida esta iglesia por Cristo para predicar el Evangelio de la verdad. No se olvide esa frase tan importante, el Evangelio de la verdad. Porque Satanás, por supuesto, va a querer traer un evangelio espurio o un evangelio falso también en el tiempo del fin. Efesios capítulo 1, versículo 13, un hermoso texto, el apóstol Pablo, escribiéndole allí a la iglesia de Éfeso, dice el apóstol en él, o sea, en Cristo, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, no se le olvide esos detalles, que lo que ustedes vean ahí en corchetes, en textos bíblicos o en algunas citas que yo presento, yo lo agrego adicionalmente para así poder entender mejor lo que estamos leyendo. En él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí podemos darnos cuenta a través de este texto que Dios tiene un evangelio verdadero para el tiempo del fin. Pero Satanás va a querer introducir un evangelio falso también en el tiempo del fin. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, otro texto muy hermoso. Dice también el apóstol Pablo, escribiéndole allí a su discípulo Timoteo las siguientes palabras: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué características debe tener esa iglesia y cuáles tendrá esa iglesia en el tiempo del fin? Va a ser columna y baluarte de la verdad. ¿Se acuerdan que les dije que se recordaran esa frase de la verdad? El evangelio de la verdad. Lo acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículo 13. Ahí ustedes lo ven en pantalla. Entonces ahora Timoteo está hablando de que esa verdadera iglesia en el tiempo del fin va a tener 2
características va a ser columna y baluarte. La palabra baluarte significa defensa de algo. O sea, va a defender este verdadero evangelio en el tiempo del fin. Lo va a predicar al mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y va a defender este evangelio verdadero. Elena G. White escribió esta declaración que vamos a leer. Por favor, mantengan en mente esta declaración el resto de este programa, por favor. Por eso yo les digo, tengan sus libretas a la mano para que así ustedes anoten estas referencias de estas declaraciones que voy citando a través de este programa. Dice así: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Notas biográficas de Elena G. White, un libro que, si usted es de la fe adventista, asumo que usted tenga en su hogar, página 216. Si usted no lo tiene en formato de libro, no se preocupe, lo puede bajar completamente gratis a su teléfono inteligente o tableta. Dice aquí esta declaración. Ella escribió: no debemos de temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Si la iglesia se olvida de la historia pasada, pues prácticamente va a tomar otro rumbo. Por eso ella dijo: no debemos de temer mientras nos mantengamos en el camino que Dios nos trazó como movimiento y como iglesia. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿por qué tuvo que establecer una nueva iglesia si ya había una iglesia establecida? Eso hemos venido también contestando esta pregunta desde el tema número 1 de esta serie. Bueno, Mateo capítulo 16, versículo 18, ustedes conocen ese texto muy bien, lo han leído tal vez muchas veces en sus respectivas Biblias. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro en griego es Petros, que es igual a canto rodado, o sea, un pedacito de piedra. Y sobre esta roca, ahí está la palabra en griego, roca es Petra, masa de roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿sobre quién iba a ser edificada la iglesia de Cristo? ¿Sobre Petros o sobre Petra? Por supuesto, iba a ser edificada sobre Petra, que es la roca, y la roca es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la segunda parte del versículo 18 de Mateo 16 dice: y las puertas del Hades, en griego esa palabra Hades es sepulcro. Las puertas del sepulcro no prevalecerán contra ella. La palabra prevalecer es tener dominio, y es precisamente lo que sucedió con Cristo, representado por esta roca. El sepulcro no pudo retener a Cristo. ¿Y dónde está el apóstol Pedro, queridos hermanos y hermanas? Todavía está en el polvo de la tierra. Por eso es que la iglesia no fue edificada sobre Petros o Pedro, sino sobre Petra, que es la roca, que es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, cuando resucitó de la tumba, dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Cristo tuvo el dominio, tuvo el poder sobre la muerte y sobre el sepulcro. Por eso la iglesia está edificada sobre la roca, o sea, sobre esa Petra que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Mateo capítulo 10, vamos a ver qué nos dice estos textos. Mateo 10, 1, 5 y 7. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta fue la primera iglesia que Cristo fundó. ¿Cuántos miembros eran? Solo 12 miembros. Versículo 5 de Mateo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, dice el versículo 7. Entonces, ¿con qué estaba relacionado el reino de los cielos? No era el reino que querían los judíos que viniera, que los iba a liberar de la esclavitud o del yugo romano.
No, se refería al evangelio de salvación. En principio los discípulos no entendieran ese mensaje, tristemente, pero después lo lograron entender después de que fue derramado el Espíritu Santo en ocasión de Pentecostés. Según Mateo 10:7, al establecer Jesús su iglesia con sus 12 discípulos, los envió a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Este mensaje estaba relacionado con el evangelio de salvación que debía ser dado al mundo. Originalmente, este mensaje había sido dado a la antigua iglesia judía, la iglesia del Antiguo Testamento. La descendencia de esa iglesia había dejado de predicar ese mensaje y es por eso que Cristo tuvo que establecer una nueva iglesia, o sea, sus 12 discípulos. Mateo 4:17, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, ese mensaje lo empezó a predicar Jesús al comienzo de su ministerio y esa fue prácticamente la orden que Cristo le dio a sus discípulos para que fueran y predicaran ese mismo mensaje. ¿A qué se refería ese mensaje? Ya lo vamos a ver. Mateo 13:24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, cuando la Biblia habla del reino de los cielos, ¿a qué se refiere? Se refiere al evangelio que Cristo vino a sembrar en el corazón de las personas. En el corazón de las personas, porque el evangelio, como dice Romanos 1:16, es salvación para el que lo recibe. O sea, cuando una persona está perdida en delitos y pecados, necesita recibir a Cristo a través del evangelio en su vida. Entonces Cristo en esta parábola comparó el reino de los cielos a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién fue ese hombre que vino a sembrar esa semilla? En el corazón de los seres humanos, por supuesto. Ese hombre en la parábola representa a Cristo, el sembrador. Esa semilla que representa y el campo que representa. El campo es el corazón del que recibe la semilla del evangelio. Mateo 13:31, otro ejemplo más. Otra parábola les refirió diciendo, o sea, Jesús hablándole a sus discípulos y también a los judíos que lo escuchaban constantemente. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. O sea, esa semilla de mostaza también fue sembrada. Una de las semillas más pequeñas del reino vegetal fue sembrada también en el corazón, pero esa semilla va a germinar y va a dar fruto. Y eso es lo que hace el evangelio en la persona del que lo recibe. ¿Qué representaba la semilla que estaba siendo sembrada por Jesús? Vamos a ver qué representaba. Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿A qué vino Jesús a sembrar? Por supuesto, Jesús estaba hablando en parábola, no se olvide de eso. Dice Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Como leíamos anteriormente en Efesios 1:13, el evangelio de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Así lo dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué vino Jesús a sembrar en esta tierra? El evangelio de salvación en el corazón de las personas. Isaías 49, versículo 6, refiriéndose a esa antigua iglesia judía, ¿cuál fue el plan que Dios tenía con esa iglesia en los días de los profetas? Desde el antiguo, ese era el plan que Dios tenía con esa iglesia. Noten lo que dice Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, esa era la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y para que restaures el remanente de Israel. ¿Qué le dio Dios al pueblo de Israel antiguo, a esa iglesia del Antiguo Testamento? También te di por luz, número 1, de las naciones. ¿A quién se debe predicar este evangelio del reino? De acuerdo a Mateo 24 y Apocalipsis 14, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces Dios
tenía ese plan desde el principio prácticamente con esa iglesia del Antiguo Testamento. Dice, también te di por luz, número 1, de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Estamos dándonos cuenta, queridos hermanos y hermanas, que el Evangelio no comenzó con Jesús cuando vino a esta tierra. El Evangelio es eterno, como lo estudiamos en la serie cuando estudiamos el significado del Evangelio. Esa serie, 16 temas. ¿Por qué Apocalipsis 14:6 lo llama el Evangelio eterno? O sea, el Evangelio no comenzó con Jesús cuando vino a esta tierra, queridos hermanos y hermanas. El Evangelio es eterno, o sea, no tiene principio ni tiene fin. El Evangelio tiene que ver con el plan de la salvación, con el plan de la redención del ser humano. Y el plan de la salvación fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Es eterno. Entonces, Isaías 49:6 nos está diciendo que Dios levantó a esa descendencia de Abraham, al de Israel antiguo, con el propósito de que fuera luz de las naciones y que fuera salvación hasta lo postrero de la tierra. Vamos a analizar esas dos palabras de Isaías 49:6, luz y salvación. Bueno, ahí está la primera. Debía Israel ser luz a todas las naciones. ¿Por qué? Porque así lo dice Isaías 49:6. También te di por luz de las naciones. Entonces, ¿cuál era el objetivo o la responsabilidad de la antigua iglesia judía del Antiguo Testamento? Debía ser luz a todas las naciones. ¿Con qué está relacionada la luz? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 4:4. Noten lo que el apóstol Pablo escribió. En los cuales el Dios de este siglo representa a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que rechazan la verdad del Evangelio. Entonces Satanás les ciega el entendimiento para que no crean en la verdad. Para que no les resplandezca la luz de ¿qué? Del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces Israel antiguo en los días de Isaías fue levantado para que fuera luz de las naciones. ¿A través de qué? A través del Evangelio de salvación. Pero tristemente ese pueblo antiguo de Israel fracasó. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, cuando Isaías dice que Israel fue llamado para ser luz de las naciones, está hablando de que Israel fue levantado por Dios para que llevara el Evangelio de salvación, que es luz a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la segunda palabra que leíamos en Isaías, que es que debía Israel ser salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Con qué está relacionada la palabra salvación? Leamos por favor. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los no judíos. O sea, por eso es que el Evangelio debía ser predicado a todas las naciones, judíos y no judíos. Entonces, ¿con qué está relacionada la palabra salvación? Con el Evangelio. Ahí lo estamos leyendo en Romanos 1:16. Efesios 1:13, que ya lo citamos en el principio. Dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tristemente, el antiguo Israel no cumplió este cometido sagrado de llevar este Evangelio de salvación, ser luz a todas las naciones de la tierra. La iglesia judía en los días de Cristo se había apartado tanto del Evangelio de Dios que terminó convirtiéndose en agente de Satanás. Por eso cuando Cristo vino a esta tierra, esa descendencia del antiguo Israel, de los días de los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, en fin, prácticamente esa descendencia ya no estaba predicando este evangelio de salvación,
se había corrompido completamente, se había apartado completamente los principios de la palabra de Dios. Entonces se convirtió esta iglesia judía en los días de Cristo en agente de Satanás, tristemente. Noten lo que Jesús les dice a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 44. Palabras fuertes, pero no son mías, queridos hermanos y hermanas. Solo estoy citando la palabra del Señor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, en otras palabras, esa iglesia judía habían dejado de ser hijos o hijas de Dios y se habían convertido en hijos de otro padre, en este caso de Satanás. Elena G. White escribió estas palabras, unas palabras bastante fuertes también, y noten lo que ella escribió. Prestemos mucha atención a esta hermosa declaración. Dice: el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, como dice primera de Timoteo 3:15, que lo leímos, había llegado a ser ¿qué? ¿Qué había llegado a ser esa iglesia judía cuando Cristo apareció en esta tierra? Había llegado a ser representante de Satanás. Palabras muy fuertes, así como lo dice Juan 8:44. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de los ritos que Dios mismo había ordenado. Todo el sistema debía ser desechado. Tristemente, eso fue lo que sucedió con esa iglesia en los días de Jesús. O sea, la iglesia judía fue desechada completamente. Todo ese sistema fue desechado. ¿Por qué? Porque se habían convertido en representantes de Satanás. Habían dejado de predicar este evangelio de salvación al mundo. El deseado de todas las gentes, página 27, el capítulo 3 de este libro. Pregunta: ¿escribió Elena G. White que la iglesia adventista podría también incurrir en el mismo pecado de la iglesia judía? ¿Qué ustedes creen? La respuesta a esa pregunta es sí. Vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice esta declaración escrita por Elena G. White? El enemigo de las almas, ¿quién es el enemigo de las almas? Satanás. Ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Eso es lo que quiere Satanás, que la iglesia adventista renuncie a estos pilares de la fe, a estas columnas del mensaje, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, dice ella, ¿qué resultaría? Es una pregunta. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Yo le pregunto a usted, querido hermano y hermana que me escucha, si es de la fe adventista, ¿estarán siendo estos principios ya descartados de las iglesias adventistas hoy actualmente? La iglesia a la cual usted asiste, ¿se oyen ya mensajes de los pilares de la fe adventista? Mensajes como la verdad del santuario, mensajes como la reforma pro salud, mensajes como la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial. Es un pilar de la fe adventista. Mensajes como la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es otro pilar de la fe adventista. Mensajes como el Evangelio Eterno, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. O mensajes como el mensaje de los 3 ángeles. ¿Se oyen esos mensajes en su iglesia, querido hermano y hermana que me escucha detrás del púlpito? Dice, volvamos a la cita, por favor. Dice, repito, los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. O sea, ella no dijo que esto nunca iba a suceder. Si la iglesia se olvidaba de cómo Dios la había guiado en el pasado, esto iba a suceder. Sería cambiada nuestra religión.
Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Los libros de nuestros pioneros iban a ir desapareciendo, los libros del Espíritu de Profecía iban a ir desapareciendo y serían reemplazados con libros escritos por autores modernos que no están a favor o no están de acuerdo a los principios o los pilares de la fe que Dios le dio a esta iglesia remanente. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, como lo hizo la iglesia en los días de Cristo, o sea, la iglesia judía, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena. Oigan bien, escuchen bien esa última frase, por eso yo la resalto en amarillo, porque tiene un significado muy importante. Repito, su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Así como fue barrida la iglesia judía, o sea, la estructura de la iglesia judía, como leímos en la declaración anterior, en el deseo de todas las gentes, que ese sistema iba a ser desechado. De esta manera también cuando una iglesia se aparta de estos pilares o estos principios de esta fe que Dios le dio a esta iglesia remanente, dice que ese fundamento sería entonces edificado sobre la arena y vendría la tormenta y la tempestad y barrerían con la estructura. Mensajes selectos, el tomo 1, páginas 238 y 239. Jesús allí en el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ustedes han leído esos capítulos. Él dijo estas palabras. Mateo capítulo 7, 24 y 25. Mateo 7, 24, Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras. El evangelio de verdad, ¿se acuerdan que hablamos de la semilla? La semilla es igual a ¿qué? A la palabra de Dios. Cuando Cristo hablaba de estas palabras, se refería al evangelio que él había venido a predicar. El evangelio que ya no estaba predicando la iglesia judía de su tiempo, porque lo había reemplazado con falsas doctrinas. Dice que el que oye es el que me oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cuando una iglesia sigue predicando estas verdades, sigue poniendo en alto estos pilares que Dios le dio a esta iglesia remanente, esa iglesia va a estar edificando sobre la roca, no sobre la arena, como leíamos en la cita anterior en Mensajes Selectos. Cuando una iglesia edifica sobre la arena, va a venir la tempestad y va a barrer la estructura. Versículo 25 de Mateo 7. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Y es por eso que yo agrego allí Mateo 16, 18. El texto que leímos anteriormente. Tú eres Pedro, Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del sepulcro del Hades no prevalecerán, no tendrán dominio contra ella. Por eso es que esa iglesia no va a caer, queridos hermanos y hermanas, si está edificando sobre un fundamento firme, que es la palabra de Dios, que es Cristo, la roca eterna de salvación. Dos iglesias diferentes, dos mensajes diferentes. ¿Cómo era la actitud de los miembros de la iglesia establecida? ¿Y cuál era el mensaje que ellos oían de sus pastores en comparación con el mensaje que predicaba Juan el Bautista, Jesús y sus discípulos? O sea, la iglesia establecida judía. Vamos a ver esto es muy importante, esta parte de este estudio. Por favor, no pierdan la concentración. Estén muy atentos o atentas.
Repito, 2 iglesias, 2 mensajes. Juan capítulo 7, de los versículos 25 al 27 nos dice, Juan 7:25, decían entonces unos de Jerusalén, mire cómo estaban de confundida la iglesia judía en los tiempos de Cristo. ¿No es este, refiriéndose a Cristo, a quien buscan para matarle? Versículo 26, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, ¿habrán reconocido nuestros pastores de que este es el Cristo? ¿Y qué decían otros de la multitud ahí en el versículo 27? Mire el concepto que estas personas tenían, esta iglesia judía. Pero sabemos de dónde es. O sea, nosotros sabemos que ellos creían que Cristo había nacido en Nazaret porque lo vieron desde muy pequeño, desde un bebé, criarse y crecer en Nazaret. Porque sabemos que Jesús nació en Belén. Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Esta era la enseñanza que proliferaba en los días de Cristo en la iglesia establecida judía. O sea, un falso mensaje. Un mensaje contrario a lo que profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento en relación a la venida del Mesías cuando apareciera por primera vez en esta tierra. Decían ellos, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, porque esto lo escuchaban todos los sábados en sus sinagogas y en el templo, de labios de sus pastores. ¿Se dan cuenta, hermanos, que habían 2 mensajes corriendo simultáneamente? Jesús en la sinagoga de Nazaret. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a la sinagoga de Nazaret en el día de sábado? Vamos a leer qué pasó allí en Nazaret cuando Jesús le dieron la oportunidad de dirigirse a esa asamblea. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18, 21 y 22. Lucas capítulo 4, 16 al 18 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿En qué día llegó Jesús a la sinagoga de Nazaret? Llegó un día de sábado. Versículo 17 de Lucas capítulo 4. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, empezó a leer una profecía de Isaías que apuntaba al Mesías que había de venir. Estamos leyendo Lucas 4, 16 y 17. Continuemos, por favor. Lucas 4. Versículo 18. ¿Qué leyó Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, esta profecía estaba en Isaías 61, 1, o está registrada en Isaías 61, 1 y 2. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí no habla de poner en libertad de Roma a la nación de Israel. Aquí está hablando a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que estaban cautivos en pecados, en delitos y pecados, y vista a los ciegos, tanto ciegos físicamente como ciegos espiritualmente, y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, los judíos conocían bien esta profecía que está en Isaías 61, 1 y 2. ¿Por qué? Porque esta profecía apuntaba a la obra del Mesías cuando fuera a venir a esta tierra. Sigamos leyendo ahí en Lucas capítulo 4, por favor. Versículo 21. Y comenzó a decirles, después de que Jesús leyó esta profecía mesiánica, él enrolló el libro, se lo entregó al líder de la sinagoga, en otras palabras, en términos modernos, al pastor de la iglesia, y se sentó. Todos los ojos estaban puestos en él. Usted puede leer esa historia ahí en Lucas capítulo 4, porque citó una profecía mesiánica. Entonces Jesús, noten lo que les dijo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús les dijo, yo soy el Mesías. Yo me imagino que esa congregación se quedaron fríos, estupefactos. Versículo 22 de Lucas 4. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, noten lo que ellos decían cuando Jesús les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros.
¿No es este el hijo de José? O sea, ellos no podían dar crédito a estas palabras de Jesús. Si nosotros conocemos a sus padres, José es carpintero. ¿No es este el hijo de José? Ahora está diciendo que él es el Mesías. Noten lo que dice Elena G. White, lo que ella escribió. Cristo entró en la sinagoga el sábado. Como era costumbre, el ministro leyó de los profetas y exhortó al pueblo a continuar en la esperanza de aquel que vendría, quien traería un glorioso reino y que subyugaría toda opresión. ¿Están entendiendo ustedes, queridos hermanos? Este era el mensaje que se predicaba todos los sábados en todas las sinagogas de Israel, de que el Mesías que había de venir iba a traer un glorioso reino y que iba a subyugar, o sea, iba a parar prácticamente con la esclavitud o la opresión de Roma hacia el pueblo judío. ¿Qué más sigue diciendo la declaración? Mantenía ante sus oyentes, o sea, el pastor de estas sinagogas o el líder o el ministro de estas sinagogas, mantenía ante sus oyentes la idea de que el reino de Cristo sería sobre un trono terrenal en Jerusalén y su reino sería uno temporal. Esto era un falso mensaje, queridos hermanos. Se estaban predicando dos mensajes simultáneamente en los días de Cristo en la misma iglesia judía. Les enseñaba que el Mesías aparecería a la cabeza de ejércitos para conquistar a los paganos y liberar a Israel de la opresión de sus enemigos. Esto está en una serie de libros que no están en español. Elena G. White, La redención o las enseñanzas de Cristo, el ungido, página 3. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que estos ministros de estas sinagogas cada sábado estaban predicando un falso mensaje, y esto fue lo que estas personas, esta iglesia judía, aprendió a aceptar. Por eso cuando vino el verdadero Mesías, cuando Jesús les dijo, esta escritura se ha cumplido ante vuestros ojos, lo rechazaron automáticamente. El mensaje de Jesús en la sinagoga de Nazaret fue rechazado por la iglesia judía porque ésta se había acostumbrado a creer un falso mensaje proveniente de sus líderes religiosos. Como les dije al principio, el título de este tema, dos mensajes, dos iglesias. ¿Qué sucedió en la sinagoga de Nazaret después de que Cristo presentó este mensaje verdadero? Vamos a ver lo que sucedió. Lucas 4, 28 y 29. Lucas 4, 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Dijeron, este hombre ha blasfemado, este es un hijo de un carpintero. Ahora está diciendo que él es el Mesías. Versículo 29, ¿qué hicieron todos los miembros de esta iglesia que estaba repleta? Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, trataron de atentar contra la vida de Jesús, quisieron matarlo. Jesús enseñando en el templo. O sea, Jesús seguía predicando un verdadero evangelio, mientras que había otro evangelio que se predicaba todos los sábados en las sinagogas, que era un mensaje falso, un evangelio falso. Juan 7, 28 y 29, ¿qué les dijo Jesús a esa multitud que estaba allí escuchándole en el templo? Juan 7, 28 dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. O sea, ustedes saben que me vieron criarme en Nazaret, conocen tal vez mis padres, José y María, ustedes me conocen y saben de dónde soy, pero ¿qué dice la segunda parte del versículo 28? Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea, ustedes me conocen a mí, me vieron crecer, me vieron caminar por las calles de Nazaret, pero el que me envió es verdadero y ustedes a ese no conocen.
Versículo 29 de Juan 7, ¿qué más les dice Jesús? Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. O sea, palabras fuertes, queridos hermanos y hermanas. Por eso es que el mensaje de Cristo fue rechazado por esta iglesia judía. Y finalmente terminaron llevándolo al Calvario. En otras palabras, yo no soy de este mundo. Yo vengo de arriba. El Padre me envió. Otra declaración más. Aunque los judíos deseaban el advenimiento del Mesías, lo anhelaban, no tenían un verdadero concepto de su misión. ¿Qué decían en el texto que leímos anteriormente? Cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde vendrá. No buscaban la redención del pecado, sino la liberación de los romanos. ¿Qué les dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret? Que él quería liberarlos ¿de qué? De el pecado. Ellos no querían eso. Ellos querían ser liberados de los romanos. Esperaban que el Mesías vendría como conquistador. Esto era lo que aprendían todos los sábados en sus sinagogas. Tenían taladrado ese mensaje ya en sus mentes. Para quebrantar el poder del opresor y exaltar a Israel al dominio universal. Según ellos, eso era lo que el Mesías iba a hacer cuando viniera. Así se iban preparando ¿para qué? Para rechazar al Salvador. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El deseado de todas las gentes, página 22, capítulo 2 de este libro. El mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y de sus discípulos era contrario al de los líderes judíos. O sea, dos mensajes, dos iglesias corriendo simultáneamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estará tomando lugar esto hoy en este tiempo del fin? Juan 1, 29 y 36. Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan, o sea, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, esto no lo dijo secretamente, no se lo dijo a uno o dos personas que estaban allá al lado de él, lo dijo en voz alta. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo es visto por Juan el Bautista como el Cordero de Dios, el Mesías que había de venir, el Mesías que había sido prometido desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer que iba a venir a esta tierra y finalmente iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ya había llegado. Y cuando Juan lo vio acercarse al río Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36 de Juan capítulo 1. Y mirando a Jesús, o sea, nuevamente Juan lo ve cerca del río Jordán, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo confesó dos veces, queridos hermanos y hermanas. Y esos judíos que estaban allí lo escucharon. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Mateo 3, 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, había un evangelio que sí se estaba predicando, el verdadero evangelio, que apuntaba ¿a quién? Al Mesías prometido, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había llegado. Y Juan el Bautista predicó este evangelio. Por eso Juan el Bautista es el precursor de Cristo. Precursor quiere decir el que va al frente preparando el camino. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, ¿qué dijo en Marcos 1, 14 y 15? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios. Diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y yo ahí agrego ahí entre corchetes, los pastores de la iglesia judía no estaban predicando este evangelio. ¿Qué estaban predicando ellos? Un falso evangelio. El Mesías va a venir y va a venir a la cabeza de un ejército poderoso y nos va a liberar de Roma imperial, la Roma de los Césares,
y va a establecer su trono en Jerusalén. Eso era un falso evangelio. Pero Cristo le está predicando el verdadero evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. El evangelio que los iba a liberar, pero no de Roma imperial, sino de la esclavitud del pecado. Lucas capítulo 9, versículos 1, 2 y 6. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, o sea Jesús, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Esa primera iglesia que Cristo establece les da poder y autoridad. ¿Y qué más? Dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios, o sea, el evangelio verdadero. El evangelio que predicó Juan y el evangelio que estaba predicando Cristo. Y a sanar a los enfermos. Versículo 6 de Lucas capítulo 9. Y saliendo, o sea, los discípulos, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, la obra que tenía que haber hecho la iglesia judía no la estaba haciendo. Por eso Jesús tuvo que fundar esta nueva iglesia con solo 12 miembros. Ahora estamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué parábola enseñada por Jesús demuestra que había una iglesia establecida cuando Él vino a la tierra, pero que ésta se había apartado del cometido sagrado que Dios le había dado? Bueno, la parábola de los labradores malvados. Cuando Jesús habló esta parábola, se dirigió a esa audiencia que estaba allí presente, pero especialmente a los líderes de la nación judía, que estaban predicando un falso evangelio. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 42, o versículos 33 al 42. Mateo 21, 33, noten la parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Yo agrego ahí entre corchetes, la viña es igual al pueblo de Israel, de acuerdo a Isaías 5:7. Usted lo puede verificar en sus Biblias. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Cuando habla de la viña, se refiere a esa iglesia, a ese pueblo de Israel. El Señor plantó esa iglesia, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. O sea, Dios le dio todos los privilegios, todas las verdades y todas las bendiciones a esta iglesia. Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, esa iglesia debía producir frutos a través de la predicación del evangelio, de las verdades que Dios le había dado, dice Mateo 21:34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Versículo 35 de Mateo 21. Mas los labradores, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los labradores? Tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces todos aquellos labradores que quisieron traer el mensaje, pues tristemente a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Sigamos leyendo en Mateo 21, versículo 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su Hijo, o sea, Cristo Jesús en la parábola, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. ¿Qué dice el versículo 38? Mas los labradores, cuando vieron al Hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña. ¿Y qué hicieron con Jesús? ¿Qué hizo esa iglesia de los días de Jesús? Le mataron. Versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Ellos, sin saber que estaba Jesús hablando de ellos mismos, respondieron en el versículo 41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, o sea, a los gentiles, que le paguen el fruto a su tiempo. Versículo 42 les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras
la piedra que desecharon los edificadores. O sea, la iglesia establecida desechó el mensaje del evangelio de Cristo. Ha venido a ser cabeza del ángulo, desecharon a Cristo, que es la piedra, la roca, la piedra del ángulo, o sea, la cabeza de la iglesia, lo rechazaron a él primero y después a los labradores que llevaron el mensaje de salvación. Dice que esa piedra vino a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. O sea, ¿qué sucedió entonces con esta iglesia judía? Rechazó el mensaje de salvación y Dios la desechó a ella completamente. Y le dio este mensaje ¿a quién? A los gentiles. Elena G. White escribió lo siguiente: mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados, Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, o sea, en esta iglesia judía, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe. O sea, lo único que podía ser aceptable, el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Entonces esta iglesia judía apostató de la verdad, se convirtió en una iglesia apóstata, tristemente. El conflicto de los siglos, página 381, capítulo 18 de este libro. Juan capítulo 8, versículos 37 al 40. Leamos estos textos, por favor. Juan 8:37 dice: sé que sois descendientes de Abraham. Les dijo Jesús a esa iglesia judía: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra, oigan bien, mi palabra, o sea, mi evangelio, no haya cabida en vosotros. La iglesia que ha rechazado el mensaje de Apocalipsis 14 está también queriendo marginar a todos los que lo predican. ¿Se estará repitiendo la historia en este tiempo del fin que ustedes creen? Sigamos leyendo Juan capítulo 8, por favor. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Versículo 39 de Juan 8. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. O sea, le estoy predicando el verdadero evangelio, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Cuando una iglesia se empeña en rechazar la verdad del evangelio que Dios tiene para este tiempo del fin, se va a levantar y va a perseguir, va a odiar y va a marginar a todos aquellos que predican la verdad del verdadero evangelio. Noten lo que dice esta declaración: porque Jesús hablaba la verdad y la decía con certidumbre, no fue recibido por los dirigentes judíos. Era la verdad lo que ofendía a estos hombres que se creían justos. La verdad exponía la falacia del error, condenaba sus enseñanzas y prácticas y fue mal acogida. Cristo les trató de predicar la verdad en la sinagoga de Nazaret. ¿Y qué hicieron con él? Lo trataron de despeñar desde la montaña, de la parte más alta donde estaba edificada la ciudad. Lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque ellos estaban ya acostumbrados a escuchar doctrinas falsas todos los sábados, un mensaje falso, error. Ellos preferían cerrar los ojos a la verdad antes que humillarse para confesar que habían estado en el error. No amaban la verdad, no la deseaban aunque era la verdad. Tristemente, el deseado de todas las gentes, página 433, capítulo 51. ¿Cuál es la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin antes de su segunda venida? Queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es? Decir que Jesús me ama y que murió por mí en la cruz del Calvario, solamente eso. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Efesios 1:13, volvemos y hacemos referencia a este texto. En Él
Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin antes de su segunda venida? Está hablando de la verdad del evangelio de salvación. ¿El evangelio es solamente decir Cristo murió por mí en la cruz del Calvario? ¿Qué abarca ese evangelio eterno de Apocalipsis 14? Bueno, ahí usted lo ven en pantalla. Apocalipsis 14:6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya hemos hablado de este texto en los dos temas anteriores. El evangelio eterno, Apocalipsis 14:6, tiene que ver, abarca, es parte del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Esta es la verdad que Dios tiene para el tiempo del fin, porque estamos ya viviendo en el tiempo del fin, en el cumplimiento de todos los eventos proféticos que tienen que ver con esta profecía de Apocalipsis 14. ¿Quién es ese señor que ustedes ven ahí en pantalla? Ganoune Diop. Este señor es de Sudáfrica, pero este señor es Ganoune Diop, PhD, o sea, tiene un doctorado en filosofía, eso es lo que quiere decir PhD. Es el director del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Silver Spring, en Maryland, o sea, aquí en Estados Unidos. Es el secretario general de la Asociación Internacional de Libertad Religiosa. Secretario general de una asociación, de un movimiento que está buscando la unidad de todas las iglesias cristianas en el mundo. O sea, un movimiento ecuménico, si ustedes no lo sabían. Entonces, ¿por qué yo traigo a colación a este señor? Ustedes se preguntarán. Recuerden, este señor es adventista del séptimo día, por supuesto, y es el director general del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí ustedes lo ven, ya en la página oficial de la Iglesia Adventista, está en inglés por supuesto. Ahí usted, Asuntos Públicos y Libertad Religiosa, Seventh Day Adventist Church, o sea, ahí está el logo adventista de la Iglesia Adventista, o sea, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ganoune Diop. ¿Por qué yo traigo a colación a este señor? Bueno, ahí ustedes lo ven, este es un video en YouTube. Vamos a ver este video. Este video está en inglés porque él no habla español. Supongo que él no habla español, si no estoy mal, es surafricano. Pero el video es corto y yo tengo traducido lo que él dice en este video. Vamos a escuchar este video a continuación y vamos a ver qué él está hablando, el que es supuestamente el director de asuntos religiosos y de libertad religiosa representando a la Iglesia Adventista a nivel mundial. Adelante, señor director. So today, allow me to just briefly talk to you about Jesus Christ. Of course, when people ask me, what is it that you preach? Is it the three angels' messages? And I say, no, what I preach is Jesus, because Jesus is the good news. Jesus is the gospel. The gospel is not a theory, it is a person. Pudieron escuchar el video, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Si usted que me escucha en estos momentos entiende inglés, ustedes pudieron saber más o menos lo que él dijo en este corto video. Pero para aquellos de ustedes que tal vez no entienden inglés, les voy a poner en español lo que él dijo en este video. Escuchen por favor, leamos juntos por favor. ¿Qué dijo él? Él dijo, hoy permítanme solo hablar brevemente acerca de Jesucristo. Por supuesto, cuando las personas me preguntan, ¿de qué es lo que usted predica? ¿Es el mensaje de los tres ángeles? Y yo digo, no, lo que yo predico es Jesús, porque Jesús es las buenas nuevas. Jesús es el evangelio. Ganoune Diop.
Eso es exactamente lo que él dijo en este corto video que acabamos de escuchar. O sea, aparentemente este señor, con todo el respeto que él se merece, no entiende lo que es el Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Quizás nunca lo ha leído. No sé si lo entiende, porque él dice que él no predica el mensaje de los tres ángeles, que él sí predica a Cristo, que son las buenas nuevas. Jesús es el Evangelio. Pero hemos estudiado que el mensaje de los tres ángeles es parte del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6. Ustedes ven ahí esa imagen. Libro devocional, o sea, una matutina. Cristo triunfante, edición año 2000, por Elena G. White. Quizás si usted es de la fe adventista y tiene este devocional en su hogar, yo le exhorto que lea esta declaración en su respectivo devocional. Vamos a leer esta declaración, preste mucha atención y vamos a ver si está de acuerdo con las palabras que acabamos de escuchar de este señor Diop, representante de la Iglesia Adventista Mundial, de la Conferencia General. ¿Qué dice esta declaración? Los mensajes de Apocalipsis 14, dice el mensaje o los mensajes, ¿está en plural o en singular? Está en plural. Los mensajes, no dice el mensaje. O sea, cuando dice los mensajes se refiere al mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo. ¿Constituyen qué, queridos hermanos y hermanas? ¿Qué constituyen estos mensajes? El Evangelio eterno, y deben hacerse resonar por todas partes. Cristo triunfante, página 344. Le doy la fecha, 1 de diciembre. Entonces, ¿qué constituye el Evangelio eterno? Los mensajes de Apocalipsis 14. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Él dijo, cuando me preguntan, ¿usted predica el mensaje de los tres ángeles? Y el que contesta en el video, no, yo predico a Cristo. En otras palabras, el mensaje de los tres ángeles está siendo tirado al cesto de la basura por un representante de la Iglesia Adventista Mundial. ¿Qué significa la palabra resonar? Porque dice que ese mensaje del Evangelio eterno, que está incluido los mensajes de los tres ángeles, Apocalipsis 14, debe resonar por todas partes, o sea, por todas partes del mundo. Esa palabra resonar es hacer sonido por repercusión, sonar mucho, retumbar, tronar, repercutir, retiñir, estallar o explotar. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española.com, o sea, este mensaje no puede quedar encerrado en cuatro paredes. Debe retumbar por todos los confines de la tierra. Entonces, ¿cómo dice esta declaración? Preste mucha atención a esta declaración, por favor. Vamos a ver si esta declaración está de acuerdo con las palabras del señor Diop que acabamos de escuchar en este video. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál mensaje, queridos hermanos y hermanas? El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, por supuesto. Abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga, oigan bien, no hay excusa para el que diga, ya no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré a Cristo. Esto es exactamente lo que está haciendo este señor Diop. Yo solamente predico a Cristo, no predico el mensaje de los tres ángeles. ¿Ustedes creen que esa es la posición solo de este señor Diop? No, esta es la posición hoy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Por eso es que muchas personas dicen, ¿por qué ya estos mensajes no se predican en la iglesia? ¿Qué más sigue diciendo? Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollen tantos eventos importantes. Manuscrito 33, 1897, pero esta declaración parcialmente usted la puede leer en un libro, si usted lo tiene en su hogar, que se llama La Voz, su educación y uso correcto, página 360. Entonces, ¿qué nos dice esta declaración? Básicamente, que el que diga yo solo predico a Cristo y no tengo que predicar el mensaje de los tres ángeles, es un mensaje espurio el que está predicando, un mensaje falso.
¿Por qué? Porque el Evangelio eterno es parte del mensaje de los tres ángeles. Debe ser predicado, debe estar unido. Por eso dice ahí, el que dice, yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales, yo predicaré solamente a Cristo. Entonces por eso ella agrega, nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente. ¿Qué verdades? Las verdades del primero, segundo y tercer ángeles. Tenemos un sagrado mensaje que llevar al mundo. Otra declaración más. El mensaje del tercer ángel no es una teoría de invención humana, una especulación de la imaginación, sino que es la solemne verdad de Dios para estos últimos días. ¿Cuál es la verdad de Dios para estos últimos días? Solamente decir que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. El mensaje del tercer ángel, claramente lo dice esa declaración. Parece que el señor Diop nunca ha leído estas declaraciones y yo creo que no les interesa leerlas. De Review and Herald, 13 de marzo de 1888. Otra declaración más, preste mucha atención a esta declaración, por favor. Estas son citas inéditas, quizás nunca han sido traducidas al español. El mensaje del tercer ángel, oigan bien, ¿qué mensaje, queridos hermanos y hermanas? El mensaje del tercer ángel hace un llamado a la presentación del sábado del cuarto mandamiento. Y esta verdad debe ser presentada al mundo. Pero el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe quedar fuera del mensaje del tercer ángel. O sea, ¿por qué? Porque el mensaje de los tres ángeles también está, en ese triple mensaje también está incluido el mensaje del Evangelio eterno, o sea, el mensaje de salvación. De Review and Herald, 20 de marzo de 1894, el párrafo 1. Mire qué interesante esa fecha, porque les voy a mostrar el artículo original para que ustedes lo vean. Review and Herald, 20 de marzo de 1894. Debemos de presentar el Evangelio eterno de salvación. Lo presentamos por 16 temas, pero también debemos de predicar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Es una verdad compacta. No podemos separar el uno porque es una sola verdad, no son dos verdades diferentes. Entonces, también habla de presentar el mensaje del tercer ángel y presentar la verdad del sábado del cuarto mandamiento. Este señor Diop es secretario general de un gran movimiento, que es un movimiento ecuménico a nivel mundial. Y todas estas iglesias, que él es el director de este movimiento ecuménico, que reúne un sinnúmero de iglesias protestantes a nivel mundial, todas estas iglesias guardan el domingo, la mayoría de ellas prácticamente. Estas iglesias guardan el falso día de reposo, el domingo. Entonces, ¿ustedes creen que Dios va a llegar ahí a esas reuniones ecuménicas y les va a hablar a ellos acerca de la verdad del sábado? ¿Del mensaje del tercer ángel? Por eso es que él dice, no, yo no predico los mensajes de los tres ángeles, yo predico a Cristo. Hermanos y hermanas, ¿qué mensaje le está dando la iglesia adventista al mundo hoy? Sigamos adelante. Ahí está el periódico de Review and Herald y ahí está la declaración de 20 de marzo de 1894. Ahí salió ese artículo. Ahí está Cristo, el centro del mensaje, Elena G. White. Ahí está en ese párrafo que ustedes ven ahí resaltado. Esa es la cita que yo les acabo de leer en español. El mensaje del tercer ángel hace un llamado a la presentación del sábado del cuarto mandamiento y esta verdad debe ser llevada ante el mundo. Pero el gran centro de atracción, Jesús, o sea, Jesucristo, no debe ser dejado afuera del mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué verdad debe ser llevada al mundo? Solo decir que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Eso lo predican todas las iglesias evangélicas, pentecostales y de otras denominaciones religiosas. Veamos este encabezado, por favor. Este es el periódico que se publicaba en ese entonces.
¿Cómo era el título de ese encabezado? Prestemos mucha atención, por favor. Ustedes ven que en el centro de ese logo, ese hermoso encabezado, hay un mundo. Y en inglés dice, el campo es el mundo. A su mano izquierda, usted ve el encabezado de una Biblia abierta también, Holy Bible. Y dice, The Advent Review. ¿Qué significa eso? Para aquellos que tal vez no entienden inglés. O sea, es la revista del advenimiento. Y en el encabezado de la parte de la derecha dice, y the Sabbath Herald. O sea, el heraldo del sábado. Heraldo es aquel que proclama algo. Entonces, la iglesia adventista, en los días de la hermana Elena G. White y de todos nuestros pioneros, a través de esta publicación, estaba predicando dos mensajes al mundo. El mensaje de la segunda venida de Cristo y de la verdad del sábado. Por eso en la declaración anterior leímos de que el sábado, que es parte del mensaje del tercer ángel, debe ser llevado al mundo entero. Y noten bien el encabezado del versículo que siempre aparecía en ese periódico, cada semana cuando se publicaba una edición nueva. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Battle Creek, Michigan, enero 1 de 1901. ¿Qué les parece ese encabezado? La revista del advenimiento y el heraldo del sábado. ¿Qué vemos hoy? Ustedes ven ahí en pantalla. Revista Adventista. Adventist Review. Adventist y Advent son dos cosas diferentes, son dos palabras diferentes y no significan lo mismo. Advent quiere decir advenimiento y adventista es otra cosa. Bueno, aunque muchos dicen que adventista es el que cree en la segunda venida de Cristo. Pero el encabezado original de esa revista era The Advent Review, o sea, la revista del advenimiento y el heraldo del sábado. Pero la revista actual, que ustedes ven ahí en pantalla, es la revista adventista actual, publicada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Reemplazó el periódico de Review and Herald que proclamaba al mundo dos mensajes: la segunda venida de Cristo y la verdad del cuarto mandamiento, el sábado. Evidentemente la revista actual ha eliminado esas dos grandes verdades de su encabezado o portada. Solo proclama revista adventista. Estamos entendiendo, queridos hermanos y hermanas, que ese encabezado original ha sido eliminado ha eliminado prácticamente la literatura, de toda la literatura adventista. Ahí ustedes están viendo el ejemplo. Jesús había establecido un ministerio de sostén propio, aparte de la iglesia oficial establecida de su tiempo. ¿Cuál fue la reacción de los líderes judíos? Juan capítulo 18, versículo 19 al 21. Juan 18, 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, ellos creían de que Cristo había venido a traer otra doctrina diferente, pero ese era el mensaje verdadero que él estaba predicando, el verdadero evangelio. Versículo 20, Juan 18, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. He enseñado en la sinagoga de Nazaret, enseñé una vez de que el Mesías había llegado y por poco me matan. Versículo 21 de Juan 18. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, el sumo sacerdote cuestionó a Cristo y le dijo, ¿por qué estás predicando esta otra doctrina? Estás predicando otro mensaje diferente al que predican los pastores de la iglesia. Juan 18, 37 y 38. Juan 18, 37 dice, le dijo entonces Pilato, o sea, a Cristo. Y ya esto toma lugar cuando Jesús está frente al gobernador romano, cuando es entregado por las autoridades judaicas. Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
Para eso yo vine, a predicar el evangelio de verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Versículo 38, noten las palabras de Pilato. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y dice que dio media vuelta y se fue. No tuvo la oportunidad de que Cristo le contestara esa pregunta, tristemente. Entonces, ¿a qué había venido Jesús a esta tierra? A predicar el evangelio de la verdad. ¿Qué mensaje estaba predicando la iglesia organizada? Un mensaje falso. Dos mensajes corriendo simultáneamente. Toda iglesia que levante el estandarte de la verdad del mensaje de los tres ángeles está oyendo la voz del Hijo de Dios, de Cristo. Está siguiendo al pastor, no al pastor de la iglesia. Por eso aparece esa palabra pastor, aparece en mayúscula. Está siguiendo al pastor, o sea, el pastor del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27, o sea, Jesús es el verdadero pastor. Cristo, cuando venga, no reconocerá a un grupo que pretendió ser su iglesia, de acuerdo a Mateo 7:21 al 23, porque siguieron fábulas o siguieron un mensaje espurio y no la verdad que Dios tiene para este tiempo del fin. Y ya vemos que estos grandes líderes de la iglesia adventista están predicando un mensaje diferente y lo están predicando al mundo. ¿Qué terminaron haciendo los líderes judíos con los discípulos de Cristo que estaban predicando la verdad del evangelio de Jesús? Bueno, Pedro y Juan ante el Sanedrín judaico. Hechos 4 del 1 al 3. ¿Qué sucedió? Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes, o sea, la parte de los líderes de la nación judía, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, otro grupo también religioso, resentidos, dice el versículo 2 de Hechos 4, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Versículo 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, esto estaba socavando la falsa doctrina o la falsa enseñanza de los saduceos, porque los discípulos estaban predicando de que Cristo había resucitado de los muertos. Y por eso les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Sigamos leyendo, por favor. Hechos 4, del 5 al 7. Hechos 4:5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, que fueron los que prácticamente condenaron a Jesús a la muerte, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, o sea, Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad, o sea, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, hermanos y hermanas, esto es exactamente lo que está sucediendo con muchos hermanos que están levantándose y están queriendo predicar este mensaje en sus iglesias. Vienen los pastores y le dicen, ¿quién te dio la autoridad a ti para predicar este mensaje? Si yo soy el pastor de esta iglesia. Esto tiene que pasar por junta primeramente. Hechos 5, 27 al 29. Hechos 5, 27 dice, cuando los trajeron a Pedro y a Juan ante los líderes religiosos judíos, los presentaron en el concilio, o sea, ante el Sanedrín judaico. Y el sumo sacerdote les preguntó, noten bien, una vez más, versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? O sea, esto era un mandato prácticamente de las autoridades judaicas. Y esto es lo que están haciendo muchos ministros o pastores hoy. Están impidiendo que hombres laicos en sus iglesias se levanten y quieran predicar este mensaje y les dicen, ya les dijimos estrictamente que no prediquen, esto es un voto de junta. Si ustedes siguen predicando este mensaje en esta iglesia, ustedes van a ser sacados fuera, van a ser borrados o desfraternizados. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, de vuestra doctrina. ¿Qué le dijo el sumo sacerdote a Jesús? Le preguntó acerca de su doctrina. O sea, ven que habían dos mensajes diferentes. O sea, en otras palabras, los líderes religiosos de la nación judía le estaban diciendo a los discípulos, el mensaje que ustedes predican no es el mensaje que nosotros predicamos. Son dos mensajes diferentes. Por eso le preguntaron a ellos de su doctrina. Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿qué dijeron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
No importa que ustedes nos pongan en las cárceles, no importa que nos expulsen de las sinagogas, que nos borren, que nos desfraternicen, que nos marginen, pero nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a ustedes. Porque el mensaje que nosotros estamos predicando es un mensaje que Dios nos lo ha dado a través de su Hijo Cristo Jesús. Este mensaje que Dios le ha dado a esta iglesia, querido hermano y hermana que me escuchas, ¿lo estás predicando? ¿O tienes miedo de hacerlo en la iglesia en la cual tú te congregas? Volvamos a Elena G. White. Ella escribió lo siguiente: a los gobernantes judíos se les había dado abundante evidencia de que los apóstoles estaban hablando y obrando bajo la inspiración divina, pero resistieron firmemente el mensaje de verdad. ¿Qué hicieron estos líderes judíos? ¿Y qué hizo la iglesia judía? Resistió firmemente el mensaje de verdad. Y esto es exactamente lo que están haciendo los líderes de esta iglesia hoy en este tiempo del fin. No era solo porque eran culpables y dignos de muerte, ni solo porque habían dado muerte al Hijo de Dios, por lo que fueron privados de la salvación. Era porque se habían empeñado en oponerse a Dios. Rechazaron persistentemente la luz. ¿Se acuerda que leímos en Isaías? Luz, te puse por luz de las naciones, o sea, la luz del Evangelio. Rechazaron persistentemente la luz y ahogaron las convicciones del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Los Hechos de los Apóstoles, página 50, capítulo 6. Esto fue prácticamente la condenación de la nación judía o de la iglesia judía en los días de Cristo. Aunque Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? De este centurión romano, creía en las profecías y esperaba la venida del Mesías, él no tenía conocimiento del Evangelio según se revelaba en la vida y muerte de Cristo. Entonces yo hago una pregunta ahí, por eso lo agrego entre corchetes. ¿Cuál de las dos iglesias tenía el verdadero Evangelio? ¿La iglesia de los discípulos o la iglesia judía? Dígame por favor. Por supuesto, la iglesia de los discípulos de Cristo, porque la iglesia judía lo rechazó. No era miembro de la iglesia judía, o sea, Cornelio, y habría sido considerado por los rabinos como pagano e inmundo. Los Hechos de los Apóstoles, página 133, versión en inglés, capítulo 14. Cornelio no se había unido con la iglesia judía, o sea, no se unió con esa iglesia judía, porque esa iglesia judía había apostatado de la verdad del Evangelio, y hubiera sido visto por los rabinos como pagano e impuro. Pero Dios leyó la sinceridad de su corazón y desde su trono envió mensajeros, o sea, de la iglesia aprobada por Dios, para que se unieran con su siervo en la tierra y enseñaran el Evangelio a este oficial romano. Qué hermosa declaración. El Ministerio de Curación, página 209, versión en inglés, y página 160 en español. Entonces, ¿de qué iglesia llegó terminando siendo miembro Cornelio? ¿De la iglesia judía? No, él no se unió con la iglesia judía. Se unió con la iglesia que Cristo estableció, con los 12 discípulos, y posteriormente esa iglesia comenzó a crecer después de que fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma, o sea, Roma papal, se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Qué le sucedió a la iglesia judía? Se transformó en ramera. El conflicto de los siglos, página 433, capítulo 22. La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judía han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido esta gran luz celestial de los últimos mensajes de advertencia. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, que esta iglesia no está absenta de caer en apostasía y apartarse de la verdad? Dice que la misma desobediencia y fracaso de la iglesia judía han caracterizado en mayor grado al pueblo que ha tenido esta gran luz celestial de los últimos mensajes de advertencia, refiriendo a los mensajes de Apocalipsis 14.
¿Dejaremos que la historia de Israel se repita en nuestra vida? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 432. 2 mensajes después de la resurrección de Cristo. Uno verdadero, el otro falso. Mateo 28 del 5 al 7. Esto toma lugar cuando Jesús resucita. Mateo 28, 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, o sea, las mujeres cuando llegaron al sepulcro el primer día de la semana: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Versículo 7, ¿qué le dijeron los ángeles a estas mujeres? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces, ¿quién fue el que les dio este mensaje para que lo llevaran a sus discípulos y para que lo llevaran a toda la iglesia, en otras palabras? Un ángel, queridos hermanos y hermanas. ¿Quién te da la autoridad a ti y a mí para predicar este mensaje que Dios tiene para el tiempo del fin? El mensaje de un ángel que ve Juan en Apocalipsis 14, versículo 6, volando por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, ¿cuál era el mensaje que comenzó a predicarse ya? La resurrección de Cristo. Jesús ha resucitado. El ángel le dijo a estas mujeres: vayan y díganselo a sus discípulos. Díganlo, proclámenlo, que el Mesías ha resucitado. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Esto toma lugar cuando Jesús se encuentra con María allí, María Magdalena, frente al sepulcro. Juan 20, 17 y 18 dice, Juan 20, 17, Jesús le dijo, o sea, María Magdalena, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Esto toma lugar cuando Jesús ya resucitó. Mas ve a mis hermanos, o sea, a mis discípulos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, o sea, las buenas nuevas, de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. O sea, se comenzó a proclamar ahora un mensaje verdadero: Cristo ha resucitado. Pero los líderes de la nación judía, Satanás no se quedó cruzado de brazos. ¿Qué falso mensaje se encargaron los líderes judíos de proclamar, o de pregonar, o de proliferar, mientras se estaba predicando un verdadero mensaje de que Jesús, de que el Mesías había resucitado, de labios de las mujeres, de labios de María Magdalena, de labios de los discípulos de Cristo? Los líderes judíos, instigados por Satanás, dijeron: tenemos que predicar otro mensaje que esté en contra de este mensaje que se está predicando, de que este hombre ha resucitado. Vamos a leerlo, por favor. Mateo 28, del 11 al 15. Mateo 28, 11 dice: mientras ellas iban, o sea, las mujeres, a dar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo a los discípulos, he aquí unos de la guardia, o sea, de la guardia romana, los soldados que estaban cuidando el sepulcro de Cristo, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos vieron cuando Jesús salió del sepulcro. ¿Y a quiénes fueron? Fueron a los líderes de la nación judía, a los sacerdotes. Versículo 12, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. O sea, los sobornaron. No podían refutar eso, porque Jesús ya había resucitado. O sea, le dieron mucho dinero a los soldados. Sigue diciendo Mateo 28, versículo 13, diciendo, ¿qué le dijeron a los soldados? Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Un falso mensaje. Satanás no se cruzó de brazos. Versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, o sea, Poncio Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Versículo 15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, o sea, comenzaron a proliferar y a decir: no, los discípulos vinieron de noche, nosotros nos quedamos dormidos y se robaron el cuerpo. Eso es mentira de que Él resucitó. ¿Y cómo termina el versículo 15, perdón? Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que muchos judíos hoy actualmente no creen de que Cristo es el Mesías que vino
hace prácticamente casi 2000 años atrás. Dos mensajes, uno verdadero y otro falso. Dos iglesias, la iglesia verdadera, la iglesia fundada por Cristo, sus discípulos estaban predicando el mensaje verdadero. La iglesia falsa, la iglesia que había rechazado la verdad, la iglesia judía, estaba predicando un falso mensaje. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna, queridos hermanos y hermanas? ¿Quieres tú ser fiel? ¿A cuál de esas dos iglesias tú quieres pertenecer hoy? Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Eres fiel a estos pilares que Dios le dio a esta iglesia o eres infiel? ¿Estás siguiendo lo que te dice el pastor de tu iglesia o lo que dice el gran pastor del Salmo 23? Que te dice, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Maravilloso texto. Este va a ser el remanente de Dios en el tiempo del fin. Van a tener esas características, van a guardar sus mandamientos. Esa multitud que entrará por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén estarán vestidos de ropas blancas representando la justicia de Cristo, o sea, el carácter de Cristo en sus vidas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. La palabra de Dios nos dice a ti y a mí hoy en Apocalipsis 14, del 6 al 12, de que debemos de llevar este triple mensaje angelical al mundo entero. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A lo que diga una así dice Jehová o una así dice el pastor de la iglesia? Nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este hermoso texto. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermoso texto. Jesús nos ha hablado en esta hora. ¿Crees tú que Jesús nos ha hablado en esta hora? ¿Qué voz vamos a escuchar nosotros en esta hora? ¿La voz de Jesús o la voz del hombre? Jesús toca la puerta de tu corazón y de mi corazón en esta hora. Quiere entrar a tu vida y a mi vida. Quiere darte un corazón nuevo, un corazón de carne y quitarte el corazón de piedra. ¿Lo dejarás entrar a tu vida hoy, querido hermano y hermana que me escuchas? Termino con una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por su palabra en esta hora. Queremos pertenecer a la iglesia verdadera, Señor, que está predicando este triple mensaje angelical que es la verdad del evangelio eterno que Dios tiene para estos días finales de la historia de esta tierra. Esta verdad prácticamente ha sido silenciada y lo pudimos ver en este estudio de hoy. Estos grandes líderes de esta iglesia han silenciado esta verdad. Los ministros en diferentes iglesias en todas partes del mundo están marginando, están poniendo en censura, están amenazando a todos aquellos que se levantan y que quieran predicar estas verdades en sus iglesias. Padre Celestial, pero los hermanos no quieren entender que el Señor está haciendo un llamado final para que sus hijos fieles salgan de esas iglesias apóstatas y se unan con el remanente que sí está levantando este estandarte de la verdad del mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Abra el entendimiento de las personas que oyeron este mensaje en esta hora, Señor, y de aquellos que lo van a ver en otra oportunidad. Por favor, le pedimos de que usted lleve este mensaje, Señor, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mis hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. No quiero despedirme sin antes invitarles mañana sábado. Estaremos reuniéndonos nuevamente en nuestra iglesia local
Esperamos poner allí la dirección en vuestras pantallas. Si usted está visitando la ciudad de Tampa o está cerca de la ciudad de Tampa, aquí en el estado de la Florida, y desearía congregarse con nosotros, nos gustaría que usted nos visitase. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana y pues comenzamos con un hermoso servicio de canto. Tenemos nuestra apertura, un estudio de la palabra de Dios, nuestra lección, y a las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poco después de las 11, estaremos saliendo una vez más en vivo, con el favor del Señor, por supuesto, a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Contamos con su apoyo sintonizando esta programación y nos encantaría, si usted está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitase y se congregase con nosotros. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención. Gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.